Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a gloria del Señor a terminar la carta que el apóstol Shaul le escribe a los hermanos. Y estos hermanos es lo que se llaman los Gálatas. Entonces esta carta finaliza hoy, así que vamos a ver primero qué fue lo que pasó en el capítulo 5. En el capítulo 5, Shaul inició este capítulo exhortando a que los hermanos Gálatas se mantuvieran firmes en la libertad que da Mashiach del yugo de servidumbre, es decir, que se mantuvieran firmes en no seguir palabras de hombres que enseñaban otra besora, otra buena nueva, que no era la correcta que les había llevado. También les expresó que toda la ley se completa en amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este capítulo 5 vimos que Shaul se concentró en que los que son hermanos en una congregación como Gálatas deben amar al prójimo, sobre todo si es de la congregación a la que pertenece en este momento a los Gálatas. Enseñó también cuáles eran las obras de la carne, que las vimos, y cuáles eran los frutos del espíritu, del Ruach. Y cerró diciendo, si vivimos por el espíritu, andemos también en el espíritu. Es decir, si vivimos por la mente de Mashiach, es decir, por seguir su enseñanza, por parecernos a él, entonces también andemos, no solo pensemos, sino que exhibamos que nos parecemos a él. Y cerró el capítulo 5 diciendo, no nos volvamos engreídos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Entonces ahora inicia el capítulo final de la carta. Recuerde que él ya va a cerrar la carta, así que ahora va a entrar en una especie de despedidas y exhortaciones y llamados de atención. Entonces dice en el verso 6:1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Veamos qué quiere decir Shaul con esto. Shaul entra a finalizar su carta. Recuerde que es una carta que va de corrido, no por capítulos. Así que ahora va a finalizar la carta y hace una exhortación final, diciendo, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, recordemos que el apóstol ha dicho que un nuevo creyente llega a la congregación como un niño. Vamos a entender por qué le está diciendo que si alguien es sorprendido por una falta. Hay que recordar de lo que viene hablando Shaul desde el verso 1 de la carta. Entonces tenemos que recordar que él a un nuevo creyente lo hace ver, al nuevo creyente que entra en la congregación de los Gálatas, lo hace ver como un niño, alguien que empieza a aprender. Y también ha dicho que un creyente trae una mente que se opone a vivir en la Torah. Eso lo vimos en los primeros capítulos. Trae una mente, viene como un niño, esa mente de niño se opone a ser llevado a disciplina de la palabra de Dios. Entonces la mente de aquel que viene a la Cajal por primera vez empieza a chocar con la Torah. Entonces dice, ese creyente se opone, esa mente de ese creyente se opone a vivir en la Torah. Y por eso el espíritu, es decir, la mente de Mashiach, se opone también a esa vieja naturaleza pecaminosa en la que debe cambiar. La idea es que el creyente entre a una congregación y deje que el Ruach HaKodesh le ayude mediante la palabra de Dios, mediante los mandamientos y las promesas, a cambiar su vieja naturaleza. Entonces ahora exhorta a los que han avanzado en dejarse guiar por el Espíritu, es decir, a aquellos creyentes que han dejado que la mente de Mashiach los vaya transformando, que tomen cuidado de aquellos que en el proceso de transformación han sido sorprendidos por una experiencia que les dificulta el avance. Y observe que esta experiencia tiene que ver con lo que él ha dicho que son las obras de la carne. No está diciendo que ha sido sorprendido por una enfermedad, sino por una experiencia que tiene que ver con las obras de la carne que mencionó en el capítulo anterior. Por eso les dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo
Sí, no lo va a restaurar de una enfermedad, lo va a restaurar de una experiencia que está pasando. En otras palabras, hasta allí va diciendo en este verso, aquellos que han avanzado más en ser espirituales, es decir, en dejarse guiar por la mente de Mashiach, mediante los mandamientos y las promesas, ayuden a aquel que no ha logrado avanzar su mente de niño hacia una madurez en los mandamientos y promesas de Mashiach y ha caído en alguna experiencia carnal. Entonces, vosotros que son espirituales, restaurarlo. Es decir, los que son espirituales, o mejor dicho, los que se mantienen en los mandamientos y promesas según la mente de Mashiach, restauren al hermano o hermana que se encuentra en una experiencia que lo aparta de los mandamientos y promesas. Y luego especifica cómo debe ser ese proceso de restauración, diciendo, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí debe ser, seas llevado a una experiencia similar. Aquí la palabra espíritu que ponen, restaurarlo en un espíritu, esa palabra espíritu se refiere a la mente o al ánimo o al carácter de un ser humano. Aquí no está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu, es decir, la mente del humano. ¿Ve? Entonces está diciendo que un hermano que esté más avanzado en el conocimiento de la palabra de Dios, en ser espiritual, es decir, en dejarse guiar por la mente de Mashiach, restaure con un ánimo de mansedumbre, con un espíritu, no, con un ánimo de ayudar. Entonces lo que dice Shaul es, restauren al hermano o hermana con una mente, ¿ve? Un ánimo, una mente dispuesta a servirle y hacerle bien, como te gustaría que te hicieran así a ti. Es decir, que hicieran lo mismo contigo, que te ayudaran a restaurarte de un resbalón y por lo tanto caíste en una experiencia carnal, te gustaría que te restauraran, no que te desecharan. Y termina siendo una advertencia, pero cuando lo restaures, o sea, tú que has avanzado más en el crecimiento a la estatura del varón perfecto, cuando restaures a ese que ha caído, presta mucha atención a lo que le ha sucedido al hermano o hermana para que no caigas tú también en esa experiencia. Y luego dice en el verso 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Mashiach. Shaul acaba de decir que los que están más avanzados en la transformación hacia la mente de Mashiach deben ayudar como ellos mismos quisieran que los ayudaran en caso de enfrentar una experiencia. La experiencia puede referirse a lo que ya dijo en Galatas 4, 10, 21, que son las obras de la carne, donde Shaul ya nos deja ver cuáles son esas obras de la carne en las que se puede caer un creyente que no está en el espíritu, es decir, que no se deja guiar por la mente de Mashiach. Ahora le dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Mashiach. Lo que parece decir es, todos en la congregación deben ayudarse mutuamente, no morderse mutuamente, que ya lo había dicho anteriormente. Tampoco está diciendo que un hermano tomará la carga de otro porque cada uno tiene sus propias cargas. No es que le quites la carga al hermano. Fíjense que ahí no dice, toma la carga de tu hermano y llévala tú. Dice, sobrelleven los unos a los otros. No está diciendo, toma la carga y tú cárgate de la situación en la que ha caído el hermano. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propias cargas. Lo que Shaul dice es que si un hermano o hermana está pasando por una experiencia, la congregación debe colaborar con mansedumbre, buscando hacerle bien, para que aquel hermano que está experimentando una situación pueda exhibir un comportamiento semejante al de Mashiach, es decir, lo vuelvan a poner en el camino, en la guía de la mente de Mashiach y así hacerse espiritual. Y con esto, el que hace esto dentro de la congregación, el que sobrelleva al hermano, el que lo ayuda con mansedumbre, está cumpliendo lo que dice la Torá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice, sobrelleven las cargas de los unos a los otros y así cumplir la ley de Mashiach. Lo que está diciendo no es que cumpla la ley de Mashiach, que cumplas esa ley que llena, ese mandamiento de Dios que llena toda la ley, como dijo Shaul en el capítulo anterior,
Y ese verso que llena toda la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no le harás daño de ninguna manera. Luego entonces, en el verso 3 dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Fíjense que ha venido hablando de restaurar al prójimo, de ayudarlo con mansedumbre, de llevarlo nuevamente al camino del crecimiento hacia la semejanza de Machía, y ahora dice algo como que no cuadra con lo que ha venido diciendo. Shaul inició diciendo: restauren al hermano, y a continuación dice: trátenlo como les gustaría que lo traten a ustedes. Y de repente ahora dice algo que parece no conectar con lo que viene diciendo, porque dice: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Shaul está haciendo una protesta en forma de advertencia parecida a la que le dijo a Timoteo que le llevara a la congregación de Éfeso, donde había algunos que se creían muy importantes y sabios de la Torá, pero usaban vana palabrería para introducir falsas enseñanzas. Solo pueden leer Primera de Timoteo 1, del 3 al 7. Al parecer, a la congregación de los Gálatas habían llegado personas que se creían más maestros que Shaul y tal vez se autoproclamaban apóstoles, no siéndolo. Por eso Shaul les dice: esos que se creen autoridad, enseñando cosas que no son autoridad y se engañan a sí mismos. Shaul se está refiriendo a los judaizantes que decían ser autoridad enviada por los apóstoles desde Jerusalén. Luego el 4 y 5 dice: pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Shaul ahora llega a una conclusión, como diciendo que los que hacen que los hermanos entren en diversas experiencias y tengan que ser restaurados son los que se creen autoridad como los apóstoles, pero no lo son, sino que con su vana palabrería están haciendo que los hermanos entren en experiencias de carnalidad. Por eso ahora dice, concluyendo: pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo. Aquí parece Shaul decir: examine cada cual su propia conducta, es decir, a quién se está pareciendo, a la autoridad de Mashiach o a la autoridad de los falsos apóstoles. Y si hace eso, entonces se puede gloriar a sí mismo según a quien se asemeje, a hombre o al varón perfecto. Y eso es motivo para gloriarse respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Es decir, que no se va a gloriar que es mejor que el otro porque se parece más a Mashiach mientras el otro está en experiencia, sino que él se gloríe en sí mismo lo que está haciendo en la congregación. Y si está siguiendo hombre, que se gloríe de seguir hombre. Y si está siguiendo a Mashiach, que se gloríe para sí mismo de seguir a Mashiach, pero que no lo haga públicamente con respecto a otros, sino con él mismo. Entonces pasa a decir: ¿por qué debe gloriarse con respecto a sí mismo? Y dice: porque cada uno llevará su propia carga. Por eso dice ahí, decíamos hace un rato, no es que tomes la carga del otro, porque cada uno va a llevar su propia carga. Es decir, cada uno en la congregación es responsable de parecerse al varón perfecto o dejarse llevar por las palabrerías de los que se creen autoridad y no lo son. Entonces dice en el verso 6 y 7: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Escuche bien: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también se gana. Shaul explica en su conclusión, lo que está concluyendo, y va a decir ahora: y al que se le enseña, es decir, todo aquel que está escuchando la palabra verdadera, y aquel que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Shaul está enfatizando la importancia de los que son maestros, de los que enseñan la palabra de Dios versus los falsos maestros. Es decir, los que enseñan mandamientos y promesas de Dios contra o versus los que enseñan vanas palabrerías
sino que no enseñan la Torah. Y les dice, compartan toda cosa buena con el que les enseña. Es decir, el que es instruido como un talmidín en la palabra, el que recibe la palabra, comparta con el que le instruye en todas las cosas buenas. O sea, que comparta cosas buenas con el que le está instruyendo la palabra verdadera, no vanas palabrerías. Entonces Shaul hace una advertencia, no se dejen engañar, dice así, no se dejen engañar. Y dice, de Dios nadie se burla. Son dos cosas, no se dejen engañar porque de Dios nadie se burla. Lo que parece decir el apóstol es que los que siguen a verdaderos maestros que enseñan la palabra no son engañados. Y por eso dice, no se dejen engañar por falsos maestros, porque a Dios ningún hombre lo engaña. Es decir, si un supuesto maestro dice enseñar la palabra de Dios, pero son vanas palabrerías, quizá esté engañando a algunos de la congregación, pero no a Dios, y por tanto recibirá su castigo. Por eso agrega, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Shaul está diciendo, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la Torá de Dios. El que siembra falsedad cosechará juicio. Los falsos maestros sembraron miedo en los Gálatas. Llegaron a la congregación de los Gálatas y les sembraron miedo. Acuérdense que le decía que los líderes de ellos podían perseguirlos. Dice, sembraron miedo en los Gálatas para que hicieran las obras que ellos querían. Pero en la venida de Mashiach, estos que sembraron con miedo cosecharán también mucho miedo. Por eso Yeshua dijo, en ese día muchos me preguntarán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces le diré, dice Mashiach, cara a cara, nunca os conocí, aléjense de mí, violadores de la Torá. Así dice en el griego. Y llegamos al 8 y dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Shaul, para aclarar lo que acaba de decir, concluye con una advertencia, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Lo que parece decir es, los que siguen sembrando en el campo de su vieja naturaleza para satisfacer sus deseos carnales, cosecharán de esa vieja naturaleza destrucción y muerte. Eso se lo dice aparentemente porque los falsos maestros buscaban en sus deseos carnales tener más creyentes que Shaul y con tal de lograrlo sujetaban a miedo a los Gálatas. Entonces cierra con una exhortación, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Shaul parece exhortar a los Gálatas a no dejarse engañar por los que siembran para satisfacer sus deseos carnales. Por eso les exhorta a ser espirituales, es decir, a dejarse guiar por el espíritu, la mente de Mashiach, y no por los que buscan multiplicar o sembrar congregaciones alejadas de la Torá. Si se dejan guiar por la mente de Mashiach, cosecharán vida eterna. En otras palabras, un líder que guía a sus seguidores en alcanzar tesoros terrenales está sembrando en su carne, es decir, en sus propios deseos de su naturaleza pecaminosa, pero cuando venga Mashiach, esos tesoros no tendrán validez alguna y solo le quedará un cuerpo corruptible. En cambio, un creyente que se deja guiar por el Espíritu, es decir, por la mente de Mashiach, o lo que es lo mismo, perseverar en vivir dentro de los mandamientos y promesas de Dios, al final de los tiempos cosechará un cuerpo incorruptible. Y dice el 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Shaul entonces les hace un llamado a perseverar en los pensamientos de Dios que son de bien y no de mal. Por eso dice, y no nos cansemos de hacer el bien. Ahí la palabra bien es kalos. En griego la palabra kalos fue traducida como bien, pero esta palabra significa bueno, por lo que podemos entender que el pasaje se refiere al bueno, es decir, a Mashiach. Entonces podríamos traducir este verso como, así que no nos cansemos de hacer lo que hace el bueno, o dicho en otras palabras, no nos cansemos de parecernos a Mashiach. Y agrega,
pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Lo que Shaul está diciendo, está haciendo es confirmar lo que dijo al final del versículo anterior. El que siembra para el Ruá, para el espíritu, para la mente de Machía, segará del espíritu vida eterna. Ahora confirma, no nos cansemos de ser guiados por la mente de Machía o de parecernos a él, porque a su tiempo, es decir, cuando él regrese, si no nos hemos cansado, recibiremos el cuerpo semejante al de él. Y dice el 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Esa es la traducción que han dicho. Cambie fe por fidelidad. Shaul hace una conclusión diciendo, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y ahí oportunidad es kairos, ahí dice tiempo, pero ese tiempo no es el tiempo cronológico de nosotros, es el kairos de Dios. Lo que Shaul parece repetir otra vez, lo que ha dicho anteriormente, que el creyente que está guiado por la mente de Mashiach refleja a Mashiach en su comportamiento. Por lo que siempre que Dios designe un kairos, es decir, un tiempo determinado o designado por él, ese creyente debe hacer lo bueno a todos. En otras palabras, hacer al prójimo lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y agrega, y especialmente háganle eso a los de la casa de la fidelidad. El apóstol parece decir, si no nos cansamos de parecernos a Yeshua, estaremos dispuestos, según el tiempo designado por él, a hacer lo que es bueno, lo que está dentro de los mandamientos y promesas, a todos, pero especialmente a los que son de la casa de la fidelidad, es decir, a los que son de la casa de Mashiach. Con otras palabras, ama al prójimo como a ti mismo, especialmente a los de la familia de Mashiach. Y dice el 11:12, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Mashiach. Shaul entra en la despedida ya, esta es la parte final de la carta. Entra en la despedida de su carta a los Gálatas y les dice, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Shaul quiere resaltar la importancia de lo que ha escrito. No se trata de algo simple, sino de algo tan importante, algo grande que debe verse con letras muy grandes que han salido de su mente guiada por Mashiach a su mano para enviarla a los Gálatas y que disciernan los Gálatas quién los debe guiar, hombres o Yehoshua. Entonces agrega, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis. Shaul retorna al tema de los falsos maestros y parece decir, esos maestros que quieren verse bien usando vanas palabrerías que agraden a la carnalidad, lo que buscan es obligarlos a que sean circuncidados según la tradición de los ancianos, es decir, que practiquen obras de hombre mezclada con palabra de Dios. Pero eso lo hacen simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Mashiach. Lo que parece decir Shaul es que los falsos maestros obligan a los creyentes a seguir la ley judía, la halajá, mediante la circuncisión, porque así restan creyentes a Shaul. De esta manera, esos líderes lucen bien ante su jefe. Esos falsos maestros lucen bien ante los que lo enviaron. En otras palabras, los maestros que los obligan a seguir leyes de hombre lo hacen para quedar bien con sus líderes. Es decir, son maestros que están siguiendo órdenes o son chalías o son apóstoles de hombre, que ellos lo que buscan entonces, esos falsos maestros son o es agradar a quienes lo enviaron, a los hombres que lo enviaron. Y para ellos siembran el miedo de que los líderes tienen autoridad para perseguirlos y si predican el sacrificio de Mashiach. Es decir, si en el Acajal de los Gálatas se sigue predicando la buena nueva de Mashiach, serán arrasados por los que los enviaron. Por eso sembraban el miedo. Entonces, ellos que decían, no prediquen la salvación, no prediquen el sacrificio de Mashiach, es decir, no prediquen la salvación
prediquen las obras a los que ellos lo están sometiendo. Y dice el 13, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse de vuestra carne, debería decir ahí. Shaul continúa atacando a las acciones de los falsos maestros y dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Shaul quiere decir que los Gálatas, o le quiere decir a los Gálatas que se den cuenta de algo importante, y es que incluso los circuncidados, que lo están llamando a ellos a circuncidarse, que se supone, esos que están circuncidados, maestros circuncidados, ellos están subordinados al sistema rabínico que los obliga a observar la ley completa, es decir, la Torá oral y la Torá escrita. Pero sin embargo, ellos, que son los maestros que le están enseñando a circuncidarse, no guardan esa ley completa. Pero ahora quieren que ustedes, Gálatas, se sometan a su sistema de leyes de hombre y que se circunciden, no para que obedezcan la Torá, que es lo que menos les interesa, sino para gloriarse de vuestra carne, es decir, para que ellos puedan jactarse de haber ganado la subordinación de ustedes a ellos, es decir, de haber ganado una congregación más para hombres, no para Dios. Y dice el 14 y 15, pero jamás acontezca que yo me gloríe, dice Shaul, sino en la cruz de nuestro Señor Yehoshua Mashiach, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Shaul hace una conclusión diciendo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Yehoshua Mashiach. Lo que Shaul está concluyendo es, yo nunca me jacté de otra cosa que no sea la del sacrificio de nuestro Señor Yehoshua Mashiach. En otras palabras, mientras los falsos maestros presumen haberlo sometido a su sistema, yo nunca me jacté de otra cosa que no fuera el revelarles la importancia del sacrificio de nuestro Señor Yehoshua Mashiach. Entonces agrega, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Lo que parece decir Shaul es que él solo se siente orgulloso de haber llevado la buena nueva, o sea, el sacrificio de Yehoshua Mashiach, y ese orgullo lo exhibe en la nueva vida que él tiene, porque para él el mundo ha sido crucificado, es decir, sus deseos por las cosas del mundo han muerto para él y él para el mundo. Es decir, que no hay comunión entre el nuevo Shaul y el mundo. Shaul entonces aclara, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Shaul ha dicho que con el sacrificio de Yehoshua Mashiach, él murió a la relación personal que tenía con el mundo. Y ahora agrega, esa comunión con el mundo terminó, no porque yo fuera judío circuncidado o un gentil sin la circuncisión, porque para el sacrificio de Mashiach, para lo que vino a ser Mashiach en este mundo, ni el ser circuncidado, es decir, ni el ser judío, ni el ser incircunciso, es decir, ser gentil, importan. Lo que importa es ser una nueva creación, es decir, parecerse más a Mashiach. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Entonces ahora llega al cierre de su carta, en el verso 16, y está diciendo de esta manera. Shaul va a cerrar ya y dice, y a los que anden conforme a esta regla, tenemos que preguntando cuál regla, es decir, conforme a lo que acaba de decir, porque para el sacrificio del Mashiach, ni el ser circuncidado ni el ser incircunciso importan, esa es la regla a la que se refiere. Lo que importa es ser una nueva creación, es decir, la regla que él está planteando es, la nueva regla es, sean una nueva creación. Eso es, a los que anden conforme a esta regla, sean una nueva creación. Shaul parece decir, y a todos los que ordenen su vida por esta regla, es decir, que por el sacrificio de Mashiach se comporten como una nueva criatura que no está en comunión con el mundo, si es así, Shaul les dice, shalom sobre ellos y misericordia y, o se puede traducir, es decir, sobre el Israel de Dios. Shaul está orando a Dios para cerrar su carta,
y despedirse por todos los gálatas de la congregación, sean judíos circuncidados o gentiles no circuncidados. ¿Para qué? Para que se acomoden a la nueva regla, para que ordenen sus vidas según el estándar de ser una nueva creación. Entonces pide a Dios que sobre estas nuevas criaturas venga shalom y amor entrañable, porque los gálatas, que sean nuevas criaturas, circuncidados o no, pertenecen al Israel de Dios, es decir, al cielo. Y dice en el 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yahushua. Shaul va a cerrar la conclusión de esta carta a los Gálatas, a los cuales les ha dicho al inicio que ha quedado sorprendido que en poco tiempo hayan abandonado la buena nueva que les enseñó. Vamos a hacer un resumen inmediato de cómo cierra la carta. Él dice, en poco tiempo abandonaron la buena nueva. Eso fue lo que habló en los primeros capítulos. La buena nueva que él les enseñó. Y que se hayan dejado, mejor dicho, seducir por vanas palabrerías para aceptar otra buena nueva. Por eso les llamó Gálatas insensatos. Y les recordó que Yeshua vino a redimirlos de estar desarraigados de su promesa de salvación. Y que en él, en Yahushua, no hay nacionalidad, clases sociales, ni hombre ni mujer, sino que todos serán semejantes a él. También les dijo en el inicio de la carta que la congregación gálata era un simbolismo de Agar y Sara, porque unos se comportan como esclavos de falsos maestros que buscan someterlo al sistema de hombres y otros perseveran en la libertad de la Jerusalén de arriba. Entonces, ahora dice, el sistema de sometimiento a hombres establece que para alcanzar la salvación todo creyente se debe circuncidar, pero Shaul está diciendo que estar circuncidado o ser judío o no estar circuncidado, es decir, ser gentil, no es lo importante para la salvación, sino el que acepta el sacrificio de Mashiach y se convierte en una nueva criatura. Ese es el estándar que Shaul quiere que lleven las congregaciones como los Gálatas. Así que ahora concluye, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Shaul parece enseñar que si los hermanos Gálatas son nuevas criaturas, o sea que han dejado sus viejas naturalezas pecaminosas, ya no deben estar siguiendo falsos líderes, ni contendiendo por temas de circuncisión o incircuncisión, y traerle estas contiendas a él, a Shaul, porque él lleva en su cuerpo las marcas de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Las marcas que menciona Shaul parece referirse a las dificultades, persecuciones y sufrimientos, apedreamiento y todo lo que le pasó en Asia y que él experimentó como resultado de ser fiel a Mashiach, cuando enfrentaba la oposición de los que no son de Mashiach. Así que si los hermanos Gálatas son nuevas criaturas de Mashiach, no deben enfrentarse a Shaul como opositores, sino como prójimos. Y dice el 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Yahushua HaMashiach sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora finaliza la carta, cierra la carta con una oración. La gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con vuestro espíritu. Amén. Shaul está haciendo una oración para que la gracia con la que Yahushua ha traído a la congregación a muchos judíos y gentiles gálatas no sea apartada de ellos por su propia insensatez, sino que se mantenga con el espíritu de ellos. Es decir, que la gracia de Mashiach les transforme sus mentes. En otras palabras, que la gracia del Señor Yahushua Mashiach los transforme en nuevas criaturas. Y cierra diciendo, amén. Es decir, verdadera es esta palabra. Y con esto, mis hermanos, terminamos.